Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Este es el video número 6 en el tema PO, Programación Orientada a Objetos, y seguimos en el curso de Python básico. Los temas que veremos hoy son clases, declaración de estas clases, objetos, atributos, métodos y herencia. Y bueno, así textualmente, las clases van a proveer una forma de empaquetar los datos. Y al crear una clase se va a crear un nuevo tipo de objeto, permitiendo crear nuevas instancias de este tipo. Y cada instancia de clase puede tener atributos para mantener su estado. Y las instancias de clase también pueden tener métodos definidos por su clase para modificar su estado. Entonces podría sonar un poco confuso, pero lo que quiero rescatar de este texto es que vamos a tener para la programación orientada a objetos. Tendremos clases, vamos a tener instancias, vamos a tener objetos, vamos a tener atributos y métodos. Entonces, para explicarlo un poco mejor, voy a usar este ejemplo en donde pues decimos que las clases son un molde, es decir, cuando nosotros vamos a hacer, por ejemplo, unas galletas, pues tenemos un molde y todas nuestras galletas van a tener la misma forma. Entonces, este molde va a ser la clase de nuestros objetos y los objetos, pues en este caso serían todas las galletas que vamos a hacer. Y aquí tengo pues el ejemplo de las galletas de jengibre en donde tengo el cortador de galletas, que es la clase, y tengo varios objetos, que serían las galletas, y cada una de las galletas tiene, pues, especificaciones muy particulares. Por ejemplo, la primera galleta tiene un moño que es color rojo, tiene botones que son amarillos, tiene ojos, tiene boca, y las otras galletas, mis otros objetos, pues tienen otro tipo de características, es decir, tienen otros atributos. Por ejemplo, esta galleta pues es completamente azul y esta otra galleta es completamente púrpura o morada. Entonces, pues los atributos le van a dar una característica especial a nuestros objetos, aunque cada uno de nuestros objetos pues sigue la misma forma, es decir, pues tiene el mismo molde o la misma clase. Está definida por una misma clase. Entonces, voy a mostrar otro ejemplo en donde también voy a hablar sobre los métodos en los que mencionaba en la primera parte de estas diapositivas, en donde pues tenemos nuestra clase, que habíamos dicho que es un molde, y esta clase va a ser un coche. Entonces, un coche tiene atributos y tiene métodos. En este caso, los atributos del coche es que tiene un color, una marca y tiene puertas. Los métodos son que puede encender, acelerar y frenar. Entonces, esto sería el molde, pero chequen muy bien que los atributos y los métodos no tienen nada definido, solamente son un molde. Cuando hablamos de los objetos, ya tienen características muy especiales y particulares que solamente va a tener ese objeto. Por ejemplo, el coche ya va a tener una marca que va a ser Volkswagen y recordemos que pues un coche puede tener diferentes marcas. Entonces, en este caso es un objeto muy particular en donde la marca es Volkswagen, en donde el color es rojo y el número de puertas es 2 puertas. Entonces, aquí ya estamos definiendo este objeto a partir de sus atributos. Pero, pues el coche también puede modificar su estado. Por ejemplo, puede encender, puede acelerar o puede frenar. Entonces, cuando hablamos de programación orientada a objetos, tenemos que ocupar este tipo de conceptos en donde tenemos clases, tenemos atributos que van a ser pues lo que nos va a decir acerca de nuestro objeto y vamos a tener los métodos también para modificar el estado de nuestro objeto y pues todo esto vamos a tener también instancias que van a ser muy particularmente nuestro objeto, es decir, crear varios objetos, a eso se le llama instanciar. Y todo esto lo vamos a ver en un ejemplo de programación a continuación. Entonces aquí yo ya tengo la Sublime y vamos a hacer
un ejemplo en donde aquí voy a poner una clase. Para crear una clase, vamos a poner la palabra reservada clase. Y bueno, voy a guardar mi archivo. El ejemplo va a ser de una persona, entonces le voy a poner persona a mi archivo, persona.py, y vean que ya me marca esta palabra reservada clase. Entonces, a continuación voy a poner el nombre de la clase, que va a ser persona, y para este ejemplo voy a poner unos paréntesis vacíos y dos puntos. Esto no es necesario de hacer, de hecho lo pueden dejar así, pero lo voy a poner con paréntesis para que se entienda el ejemplo que voy a ver más adelante. Entonces voy a poner los atributos. Entonces aquí voy a poner un comentario que diga atributos. Y aquí recuerden que lo que hice fue crear la clase. Entonces aquí voy a poner creando la clase. A continuación voy a definir los atributos y los atributos son las características que tienen, por ejemplo, entonces en este caso es una persona y las características que tiene una persona, pues aquí son un nombre. Aquí voy a definir ya el nombre, que pues le voy a poner Paula y voy a poner también el apellido. La persona tiene apellido. Entonces voy a poner el apellido Flores y una persona también tiene un género. Entonces en este caso voy a poner femenino. Y también tiene una edad. Entonces en este caso pues voy a poner 23. Entonces, pues aquí ya tenemos la clase creada, tenemos los atributos y nos faltan los métodos. Los métodos son las acciones que puede hacer un objeto. En este caso, pues una persona puede hablar. Entonces, para crear un método, siempre vamos a ocupar esta palabra de y el nombre de nuestro método. El nombre del método va a ser hablar y va a recibir como parámetro un cell y un mensaje. Entonces, esto de cell es porque Python siempre recibe pues un método de instancia de cada uno de sus métodos. Entonces, pues es básicamente para poder asignarle valores, para que reconozca la función, para que reconozca los atributos. Entonces, recuerden que siempre en los métodos de Python vamos a poner la palabra cell. Hay varias cosas que decir respecto a esto, porque tenemos varios tipos de métodos de instancia, que es lo que estamos haciendo ahorita, métodos estáticos y métodos de clase. Entonces, pues ahorita vamos a ocupar métodos de instancia y para este tipo de métodos siempre tenemos que poner la palabra cell. Y bueno, ¿qué nos va a regresar este método? Voy a poner el return. Nos va a regresar pues el mensaje, que por ahora pues no tiene nada porque no lo hemos definido. Solamente estamos haciendo el método que recibe ese parámetro de mensaje y nos va a retornar el mensaje. Entonces ya lo tenemos, pero falta algo muy importante, que es crear nuestro objeto. Entonces aquí voy a poner creando el objeto, porque ¿cómo vamos a acceder a todos estos atributos? ¿Cómo vamos a acceder a los métodos? Pues a partir de nuestro objeto. Entonces esto ahorita lo van a ver. Mi objeto se va a llamar persona. ¿Y de qué tipo es este objeto? Es del tipo de la clase persona. Entonces aquí pongo ya mi clase. Para poder hacer lo que voy a hacer a continuación, voy a poner un print y quiero mandar a llamar mi método hablar. Entonces, ¿cómo puedo yo acceder a este método que se llama hablar? Pues muy sencillamente, ya que creé mi objeto de tipo persona, con este objeto de tipo persona puedo acceder a mi método de hablar. De otra manera, no hubiera podido hacerlo. Entonces, si ponemos simplemente esto, pues no, no es válido, porque pues ya estamos en otro lado de nuestro código, ya no estamos dentro de la misma clase, entonces ya no va a encontrar este método que es hablar, solamente si yo le especifico que es un método del tipo de la clase persona. Entonces, hablar, el método hablar recibe un parámetro
que es el mensaje. Y bueno, pues devuelve ese mensaje. Entonces el mensaje que yo voy a poner va a ser hola, soy, y a continuación pues voy a poner mi nombre. Pero yo lo quiero hacer de forma dinámica, no quiero poner aquí mi nombre, Paula. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a poner unas llavecitas, así. Entonces, aquí voy a poner mi variable con mi nombre y voy a poner también mi apellido. Entonces, voy a poner, y mi apellido es, y lo mismo, voy a poner aquí las llaves para después poder poner las variables. Y bueno, también pusimos la edad y el género. Entonces voy a poner mi género es, voy a poner también las llaves y voy a poner mi edad. Mi edad es, o puedo simplemente poner así, mi edad es o tengo, por ejemplo, y vamos a poner también las llaves. Entonces, ya que pusimos esto, voy a poner aquí un punto y voy a poner una función que me va a ayudar, que es format, para justamente darle un formato a lo que estoy utilizando. Por ejemplo, el nombre, aquí el apellido, el género y la edad. Entonces aquí voy a poner las variables que estoy utilizando, pero en orden de cómo quiero que se muestren a partir de estas llaves. Entonces, ¿cómo accedo a mis atributos nombre, apellido, género y edad? Pues con mi objeto. Entonces, mi objeto persona me va a ayudar a acceder a mi nombre. También con persona voy a poder acceder al apellido y voy a poder acceder también al género. Entonces, persona.género y también a la edad. Entonces, persona.edad. Y pues veremos cómo funciona este código. Y pues está bien, entonces vamos a ejecutarlo. Ya me situé en donde tengo mi archivo, aquí en la terminal. Entonces simplemente voy a poner Python 3, el nombre de mi archivo que es persona.py. Y listo, me dice hola soy. Y ven aquí cómo puse mi variable en nombre en la parte donde van las llaves. Y me dice Paula y mi apellido es lo mismo, Flores. Mi género es femenino, lo que puse aquí. Y mi edad es 23. Entonces, de esta manera podemos nosotros definir la clase, poner nuestros atributos, definir nuestros métodos, crear los objetos y poder mandar a llamar a todo lo que hicimos, nuestro método y nuestros atributos. Es un ejemplo muy sencillo, pero yo creo que se explica bien cómo poder hacer todo este tipo de cosas, para que ustedes posteriormente pues puedan entender ejemplos más complejos o armar los suyos propios. Entonces, aquí les voy a mostrar otro ejemplo muy importante, que a mí me parece muy importante. La clase la voy a dejar igual. Ah, la clase va a ser también persona, pero va a tener aquí una diferencia, que es el nombre va a estar vacío y el apellido también va a estar vacío de inicio. Entonces, lo que yo quiero mostrar es cómo crear un constructor. Entonces, nosotros podemos también nada más asignarle valores a nuestra clase, por ejemplo, y el constructor nos va a ayudar a pues, poder construir como tal los valores que va a llevar nuestro objeto. Entonces, lo que se va mostrando, lo voy a poner en un comentario. Voy a poner que el método init, que es el que vamos a utilizar, es el primer método que se va a ejecutar y también es el constructor. Voy a poner, es el llamado constructor. Si ustedes ya saben Java, pues es
lo mismo, ¿no? Es el constructor de Java en donde poníamos nuestra palabrita this. Y si no, no importa. Es muy sencillo de entender esto. Entonces voy a poner ese método. Este tipo de métodos inicia con doble guión bajo. Entonces aquí, si por ejemplo lo pongo como no, pues vean que ni siquiera me lo está reconociendo. Entonces voy a poner dobles guión bajo, la palabra init y termina con doble guión bajo y ya me lo está reconociendo. Entonces decimos que siempre pasamos el parámetro cell y vamos a poner un p nombre y vamos a poner un p apellido. Esto se puede llamar como nosotros queramos, son simplemente parámetros, pero los voy a poner así, de esta manera. Y con self, era lo que les decía, con self vamos a poder acceder a los atributos, pero de nuestra clase, porque yo ya le estoy pasando otro tipo de parámetros, por ejemplo, nombre y apellido. Entonces, lo que yo tengo en mi atributo nombre de mi clase, lo voy a poner nombre, quiero que se le asigne el nombre que yo le voy a pasar como parámetro. Ahorita se los vuelvo a explicar para que lo entiendan mejor. Entonces voy a hacer lo mismo, pero ahora con el apellido. Mi atributo apellido se lo voy a asignar a lo que tenga en P apellido, que es el parámetro que le estoy pasando desde mi función o desde mi constructor. Entonces aquí voy a poner un print que me diga, has creado el objeto persona llamado, y aquí por ejemplo voy a poner otra vez las llaves, y de nuevo voy a poner las llaves para poner el apellido, y vamos a poner el format, punto format, y recuerden que aquí vamos a poner las variables que queremos que sean ocupadas en las llaves. Entonces, las variables que yo voy a ocupar van a ser las que me estoy pasando como parámetro, el nombre y el apellido. Entonces, ahorita lo van a entender mucho mejor cuando vayamos a crear nuestro objeto. El objeto se llama persona y es de la clase persona. Pero aquí viene la magia. Aquí viene lo diferente que vamos a poner en comparación con la clase anterior. Si se dan cuenta, aquí estos atributos, nombre y apellido, están vacíos, no tienen nada. Pero aquí estoy creando un constructor. El constructor es lo que me va a ayudar a que mi objeto pues tenga valores. Como les decía, que no sea solo una plantilla que esté vacío, sino en el ejemplo del coche, pues que ya tenga un color, que ya tenga un número de puertas, aquí lo mismo, que una persona ya tenga un nombre y una persona ya tenga un apellido. Entonces le estoy ayudando a construir pues el objeto, por eso se llama constructor. Entonces, pues aquí pongo self, o sea, estoy diciendo como el nombre, pero de esta clase, de mi atributo que yo ya tengo definido en esta clase, self.nombre. Ahora esa variable de mi clase, asígnasela a lo que tenga p nombre, es este de aquí. Mi parámetro que le estoy poniendo de entrada a mi función o a mi constructor. Entonces está vacío porque aquí no le estoy poniendo nada. Estos parámetros son los que le voy a asignar aquí a mi constructor. Entonces de momento está vacío p nombre, pero si yo le pongo, por ejemplo, Paula, p nombre, pues vale Paula. Y p apellido va a valer Flores. Entonces, como ya tiene valores este constructor, cuando yo aplique y se muestre el print, entonces me va a mostrar, has creado el objeto persona llamado, aquí ya le estoy pasando P nombre, que es Paula, y aquí le estoy pasando P apellido, que es Flores.
Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Me dice justamente, has creado el objeto persona llamado Paula Flores. Entonces, con esto quiero dar a entender cómo crear clase y también cómo crear los constructores. Esto es algo muy importante que se van a encontrar mucho en los códigos de Python, que tienen un init. Entonces, estos son métodos especiales, no como el que creamos anteriormente, que es como un método muy propio de nosotros que hicimos. En este caso, el método abrear. Fíjense que hasta está en otro colorcito. A comparación de este, que ya es un método que está definido en Python, nos va a ayudar a crear, en este caso, pues, un constructor. Como este tipo de métodos que empiezan con doble guión bajo, hay muchos. Entonces, cada uno sirve para diferentes cosas. En este caso, pues, sirve para crear un constructor, que es algo muy propio de la programación orientada a objetos, pero si se llegan a encontrar con más métodos que tengan doble guión bajo, pues eso quiere decir que son métodos especiales ya definidos de Python. Entonces, vamos a seguir con otro ejemplo, ahora sobre el tema de herencia. Y pues continuamos con el tema de herencia y decimos que la herencia es un proceso en el cual podemos crear clases hijas que van a ser heredadas en una clase padre y con esto vamos a convertir sus métodos y atributos. Entonces, esto lo hacemos cuando tenemos clases que se parecen mucho. Por ejemplo, tenemos una clase general y tenemos otras clases que van a tener pues comportamientos similares. Para esto se hace uso de la herencia. Un ejemplo es cuando nos dicen algo así como de, ay, pues heredaste los ojos de tu mamá o heredaste el carácter de tu papá. Pues serían como clases padre, en donde nosotros pues tenemos atributos de las clases padre. Nosotros seríamos en este caso las clases hijas. ¿Y para qué nos sirve hacer herencia? Nos sirve porque podemos tener atributos y métodos de la clase padre y si se parecen entre sí, si tienen estas particularidades, ya no es necesario que volvamos a escribir todo el código, solamente lo reutilizamos, lo volvemos a ocupar. Entonces, un ejemplo de esto sería aquí cuando tenemos una clase polígono. Esta clase polígono sería la clase padre y las clases hijas serían círculo, rectángulo y triángulo, porque círculo, rectángulo y triángulo son polígonos. Pero en este caso, triángulo tiene otras tres clases hijas, que son equilátero, isósceles y escaleno, porque equilátero es un triángulo y triángulo es un polígono. Entonces ya no es necesario que aquí en equilátero pues definamos todo lo que tiene un triángulo y todo lo que tiene un polígono, porque ya estamos heredando sus características. En este caso tengo otro ejemplo en donde utilizamos un vehículo, un taxi y un autobús. En este caso, un taxi es un vehículo y autobús también es un vehículo. Y los vehículos que tienen como atributos tienen matrícula, modelo, una potencia, tienen básicamente eso. Y en este caso, el taxi también va a tener una matrícula, también va a tener un modelo y potencia, porque está siendo heredado de vehículo, pero también tendrá sus atributos propios, que en este caso es número de licencia. Y en el caso de autobús, también va a tener todos los métodos y atributos de la clase vehículo, más los suyos propios, que en este caso es el número de plazas. Entonces, esto es lo que hacemos con la herencia. Tenemos una clase general, que sería vehículo, y esto lo pasamos a clases más particulares, en este caso taxi y autobús, en donde las clases particulares pues tienen sus atributos propios, más los atributos generales de la clase padre. Y tengo otro ejemplo, en este caso son perros. Tengo la clase padre, que es perros, y tengo dos clases hijas, que son caniche y pastor alemán. Entonces aquí ya puse como los dibujitos. ¿Y qué puede hacer un caniche? Puede ladrar y gruñir. También un pastor alemán, pero lo hacen de diferente manera porque son dos razas diferentes. Y tengo acá abajo otra clase que se llama Shipadoodle, en donde hereda la clase caniche y la clase pastor alemán.
Entonces, esta clase de Sheepadoodle es como la cruza entre un pastor alemán y un caniche. Este nuevo perro va a tener atributos que tiene un pastor alemán y atributos que tiene un caniche. Esto es lo bueno de Python, en donde podemos tener herencia múltiple, porque en otros lenguajes, por ejemplo en Java, pues no podemos tener este tipo de cosas en donde tenemos herencia de dos clases. Solamente se puede heredar de una sola clase, como en este caso. Y vamos a hacer este ejemplo en programación para que quede más claro. En esta ocasión voy a utilizar Visual Studio Code para que lo vean de mejor manera, pero lo voy a utilizar de la misma forma que Sublime. Entonces voy a crear una nueva clase y le voy a poner perros. Le puedo poner los paréntesis o ya quedamos que puede quedar así también. Entonces aquí estoy definiendo mi clase y ahora lo que voy a hacer es definir mis atributos. Entonces, ¿qué tiene la clase perros? En este caso voy a poner que tiene patas y voy a poner que tiene cuatro patas. También tiene olfato. Voy a poner que tiene un olfato desarrollado y también va a tener un estado. Que bueno, así de manera de ejemplo, pues voy a poner que el estado es feliz, ¿no? Siempre están como felices los perritos. Entonces voy a tener otra clase, ya voy a seguir haciendo este diagrama de aquí. Entonces voy a tener otra clase que se va a llamar caniche, es mi siguiente perro. Entonces todavía no estoy haciendo herencia. Hasta aquí solamente es otra clase que se llama caniche. Pero caniche dijimos que pues es un perro. Entonces yo quiero que este nuevo perro caniche tenga patas, olfato y estado. Entonces, ¿cómo hago la herencia? Aquí sí tengo que poner a fuerza los paréntesis y voy a poner de qué clase quiero hacer la herencia, perdón, de la clase perros. Entonces pongo los dos puntitos y ahora sí, quiero poner un método que se llame ladrar. Recuerden que estoy siguiendo este diagrama de aquí. Esta clase caniche tiene los métodos ladrar y gruñir. Entonces voy de nuevo. Ladrar tiene que tener el método self o también lo podemos dejar así si no vamos a ocupar los atributos. En este caso no los voy a ocupar. Voy a poner solamente un print que, por ejemplo, me diga ladrando como caniche. Y voy a tener otro método que le voy a poner gruñir. Y en este caso voy a poner enojado como caniche. Esto es para identificar desde qué clase estoy haciendo los métodos. Y voy a ocupar otra clase que sería de mi otro perro, que sería pastor alemán. Entonces voy a definir otra clase que se llame pastor alemán. Y pastor alemán va a heredar de perros. Entonces, en esta clase, como ya estoy heredando de perros, puse dos métodos, pero este perro también tiene patas, olfato y estado. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de eso? Aquí voy a agregar otro en donde, bueno, mejor lo agrego al final, disculpen. En pastor alemán vamos a seguir el ejemplo. Pastor alemán también tiene ladrar y gruñir.
Entonces voy a copiarlo simplemente para no estar escribiendo tanto, pero no es el mismo método. Aquí está ladrando como pastor alemán y aquí está enojado como pastor alemán. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es crear objetos de la clase perro, caniche y pastor alemán para que se vea un poco más clara la herencia. Entonces voy a crear mi primer objeto, que va a ser el perro. Ah, disculpen, me hace falta un perro. Es este de aquí, el de la herencia, Shipadoodle. Entonces voy a hacer otra clase que se llame Shipadoodle. Pero esta va a heredar de pastor alemán y de caniche. Entonces pongo caniche, coma, pastor alemán. Y listo, ya tengo esta herencia en donde este perro pues está heredando de dos clases, pero al mismo tiempo de la clase perros, porque caniche y pastor alemán está siendo heredado de perros. Entonces, ¿qué métodos tiene? Ladrar y gruñir también. Entonces los voy a poner. Y aquí le voy a poner Shipadoodle. Y aquí también. Voy a poner la indentación que es muy importante aquí en Python. Y ahora sí, ya puedo crear mis objetos. Voy a crear un objeto de tipo caniche. Entonces, en este caso le voy a poner perro, caniche, y voy a poner la clase, que es caniche. Ahora vamos a ver qué puede hacer este perro caniche. Perro caniche, pongo un punto para poder acceder a sus métodos y atributos. Y chequen cómo cuando yo creo un objeto del tipo caniche, me aparece su estado, me aparece gruñir, ladrar, me aparece el olfato y las patas. Esto es porque estoy heredando de la clase perros. Entonces, de esta manera yo puedo acceder a todos los atributos de la clase donde estoy heredando. Entonces, por ejemplo, voy a poner el estado feliz. Y lo voy a poner en un print para que me lo pueda mostrar. Entonces, aquí voy a concatenar y voy a poner el perro caniche está, o por ejemplo, tiene el estado, lo guardo, me voy a mi terminal y bueno, voy a ir al archivo en donde tengo todos mis programas. Pongo cmd y lo voy a ejecutar. Entonces, aquí sería Python 3. Este se llama ejemplo herencia.py y me dice el perro caniche tiene el estado feliz. Entonces, chequen cómo yo con mi objeto de tipo caniche pude acceder a un atributo de la clase perros haciendo uso de herencia. Entonces vamos a seguir jugando con esto. Ahora vamos a crear un perro que sea pastor alemán. Perro pastor alemán y que sea de la clase pastor alemán. Listo. Entonces voy a acceder a pastor alemán, pero quiero que me diga, por ejemplo, ladrar.
me tiene que decir ladrando como pastor alemán, ¿no? Porque eso pusimos en el método. Entonces vamos a checar que sí. Me dice ladrando como pastor alemán. Entonces sí, sí funcionó. Y, por ejemplo, vamos a Sheepadoodle. Vamos a crear un perro que sea de tipo Sheepadoodle. Y, bueno, este perro es de la clase Sheepadoodle. Entonces, con este objeto, Sheepadoodle, tengo que poder acceder a todo lo demás. Entonces, vamos a ver si es cierto. Pongo un punto y me aparece el estado, gruñir, ladrar, olfato, patas. Entonces, fíjense que me aparece todo lo de la clase perros, porque está heredando caniche y pastor alemán de esta clase de perros. Entonces, cuando yo creo un objeto de la clase Sheepadoodle, pues me aparecen también los métodos de la clase perros. Entonces, en este caso, vamos a ponerle ladrar, que sería este, ladrando como Sheepadoodle. Y vamos a poner un print para poder observar. Print, ajá, aquí tengo ladrar. Y vamos a ponerle otro. Vamos a poner un atributo que esté en la clase perros. Entonces vamos a poner el olfato. Y tiene un olfato. Y vamos a poner aquí la variable que sería nuestro objeto primero, perro Sheepadoodle, y poder acceder a olfato. Entonces, en este caso no va a tener mucho sentido porque nos va a decir ladrando como Sheepadoodle y tiene un olfato desarrollado. Más o menos queda la frase. Pero lo que quiero que observen es que con este objeto puedo acceder a sus propios métodos y también de la clase padre, de la clase perros, porque aquí tengo estas clases que están siendo heredadas de perro. Entonces vamos a ver qué sucede. Esto de momento lo voy a comentar para que no salga. Y también este print. Entonces vamos a observar. Ok, esto no me está reconociendo como string. Vamos a dejarlo así. Tiene un olfato desarrollado. Ok, y vamos a acceder a uno de sus métodos. Entonces con perro Sheepadoodle que dijimos ladrar. Vamos a ver. Justamente me dice que tiene un olfato desarrollado y está ladrando como un Sheepadoodle. Entonces este es el primer ejemplo de herencia. Vamos a ver un ejemplo más. Continuando con el ejemplo de herencia, ahora voy a hacer otro ejemplo en donde vamos a tener un dispositivo y un teclado. Y lo que quiero que vean con este video es cómo mandar a llamar a un constructor. Entonces, pues seguimos aquí en herencia. Vamos a crear otra clase que se va a llamar dispositivo. Y dispositivo va a tener un constructor. Entonces aquí voy a poner su constructor init, que es para poderle dar valores a nuestros objetos. Voy a pasar el self, va a tener un identificador
y va a tener una marca. Entonces, lo que tengo que hacer es poner self.identificador y eso va a ser igual al identificador. Listo, el que voy a poner en mi constructor va a ser igual al que le estoy pasando aquí como parámetro. Y voy a poner también la marca. Entonces, self.marca va a ser igual a marca. Listo, ya tengo el constructor. Ahora voy a poner otro método que se va a llamar conectar. Y conectar simplemente va a tener un print que nos diga conectado. Aquí quiero poner conectado. Y vamos a hacer otra clase en donde ya vamos a poner la herencia, que en este caso va a ser un teclado. Entonces es la clase teclado, voy a poner los paréntesis y va a heredar de mi clase dispositivo. Y que va a contener también su propio constructor. Entonces recuerden que empieza con doble guión bajo, el init, y de hecho si le doy enter, aquí ya me sale la sintaxis. Solo que di por error enter y ya me salió la sintaxis de cómo tengo que escribir un constructor que tiene herencia. Entonces en este caso, pues lo voy a hacer desde cero y voy a poner el parámetro self, voy a poner un identificador, voy a poner la marca y voy a poner un tipo. Entonces aquí si se dan cuenta, tengo lo mismo que su clase padre, identificador y marca, pero estoy adicionando el tipo. Y lo que voy a hacer es poner la clase padre, por eso me salía un super, porque es la clase padre. Esa es la superclase. Voy a mandar a llamar al constructor, que es doble guión bajo init. Y voy a poner los parámetros que quiero mandar a llamar, que son self, identificador, marca. Y el otro parámetro que me hace falta es tipo, pero ese no está dentro de la clase principal, de nuestro constructor principal. Entonces, solamente lo dejo así. Identificador y marca es parte del constructor de la clase padre. Por eso lo puedo mandar a llamar así, con la clase padre, punto, su constructor, que es init, y los parámetros que voy a mandar a llamar son estos. Pero en este nuevo constructor de teclado, de mi clase teclado, tengo otro atributo que es el tipo. Entonces, ese también le tengo que asignar un valor o lo tengo que definir. Entonces, tengo que poner self.tipo igual a tipo, porque es el elemento que me hizo falta. Entonces, listo, ya lo tengo. Y así es como se manda a llamar a un constructor. Entonces, aquí le voy a poner el comentario llamando o mandando a llamar el constructor de la clase padre. Y aquí voy a poner añadiendo el atributo del nuevo constructor, que es el de la clase hija. Listo. Entonces ya tengo estos dos constructores, ¿sí? El de la clase padre y el de la clase hija. Y voy a poner un nuevo método que se va a llamar pulsar tecla. Y bueno, le voy a pasar self y la tecla que quiero pulsar. Entonces aquí pues simplemente voy a imprimir la tecla.
Y listo, ahora sí voy a crear mis objetos. Voy a crear el primer objeto que se va a llamar T1, que en realidad es mi teclado. Y el teclado, el constructor, recibe un identificador, marca y tipo. Entonces, eso es lo que tengo que poner, un identificador. Tengo que poner también una marca, que voy a poner Logitech. Y voy a poner el tipo, que le voy a poner inalámbrico. Listo. Entonces ya tengo el constructor de mi primer objeto de tipo teclado, en donde recibe un identificador, una marca y un tipo. Listo. Entonces, pues voy a imprimirlo. Voy a poner un print y pues vamos a poner con T1, vamos a poner la marca, por ejemplo, el identificador, perdón. Y aquí voy a poner el identificador es. Entonces, de esta manera puedo acceder a mi identificador, que sería Logitech. Entonces, vamos a ver, vamos a ejecutarlo. Ya me situé en mi carpeta, Python 3. Le puse herencia 2.py. Y listo, me dice el identificador es 001. Entonces, es el primer parámetro que yo le pasé. Vamos a acceder al otro parámetro, que sería la marca. Aquí la marca es, y lo podemos poner aquí, podemos acceder a él con mi objeto T1 del teclado y pues así puedo acceder al atributo de marca con mi objeto de tipo teclado y la marca en este caso sería Logitech. Entonces vamos a ver, sí, ya lo tengo y vamos a ver ahora cómo acceder al tipo. Entonces lo mismo, voy a poner aquí el tipo es y voy a concatenar con mi objeto de tipo teclado el tipo. Entonces aquí teclado, recuerden que tiene el constructor de la clase dispositivo. Esto es importante. No estoy heredando el constructor, pero sí lo estoy mandando a llamar. Y adicionalmente pongo otro atributo que yo quiero poner muy propio de mi clase teclado. Entonces, pues de esa manera lo hago, lo asigno y ya puedo acceder al tipo también, que en este caso sería inalámbrico. Vamos a ver y listo. El identificador es 001, como lo pusimos aquí. La marca es Logitech, igual como lo pusimos aquí en teclado. Y el tipo es inalámbrico, también como viene aquí en el constructor de mi clase teclado. Y esto sería todo por los ejercicios de herencia. Y les quiero dejar un pequeño reto en donde ustedes intenten hacer esto. Pueden pausar el video y pues observar cuáles son los métodos, cuáles son los atributos y cuáles son las clases que están heredando. Aquí pues se puede observar que la clase principal es animal o la superclase. Y ahí están heredando ovíparo y mamífero. Lo que ven aquí arribita son los atributos y los que tienen los paréntesis son los métodos. Entonces, un ovíparo y un mamífero son animales, heredan de animal. Y un delfín y un perro están heredando también de mamífero, pero tienen sus métodos y atributos propios. Entonces, pues el reto es que ustedes con lo que han aprendido de herencia puedan recrear esta clase, pero en código, este UML. Y pues espero que se encuentren muy bien y hayan aprendido mucho.